San Bernardo. Entre las grandes figuras de la Edad Media, hay pocas cuyo estudio sea más propio que la de San Bernardo, para disipar algunos prejuicios queridos del espíritu moderno. ¿Qué hay, en efecto, más desconcertante para este espíritu que ver a un puro contemplativo, que ha querido ser y permanecer siempre tal, llamado a desempeñar un papel preponderante en la dirección de los asuntos de la Iglesia y del Estado, y que triunfa frecuentemente allí donde había fracasado toda la prudencia de los políticos y de los diplomáticos de profesión? ¿Qué hay más sorprendente e incluso más paradójico, según la manera ordinaria de juzgar las cosas, que un místico que no siente más que desdén para lo que llama las argucias de Platón y las sutilezas de Aristóteles, y que triunfa no obstante sin esfuerzo sobre los más sutiles dialécticos de su tiempo? Toda la vida de San Bernardo podría parecer destinada a mostrar, por un ejemplo brillante, que existen, para resolver los problemas del orden intelectual e incluso los de orden práctico, otros medios que aquellos a los que se está habituado desde hace mucho tiempo a considerar como los únicos eficaces, sin duda porque son los únicos al alcance de una sabiduría puramente humana, que no es ni siquiera la sombra de la verdadera sabiduría. Esta vida aparece así en cierto modo como una refutación anticipada de esos errores, opuestos en apariencia, pero en realidad solidarios, que son el racionalismo y el pragmatismo, y al mismo tiempo, confunde e invierte, para quien la examina imparcialmente, todas las ideas preconcebidas de los historiadores cientificistas que estiman, conrenan, que la negación de lo sobrenatural forma la esencia misma de la crítica, lo que, por lo demás, admitimos de buena gana, pero porque vemos en esta incompatibilidad todo lo contrario de lo que ven ellos, es decir, la condena de la crítica misma, y no la de lo sobrenatural. En verdad, en nuestra época, ¿qué lecciones podrían ser más provechosas que esas? Bernardo nació en 1090 en Fontaines-les-Dijon, sus padres pertenecían a la alta nobleza de la Borgoña, y, si notamos este hecho, es porque nos parece que algunos rasgos de su vida y de su doctrina, de los que tendremos que hablar a continuación, pueden relacionarse hasta un cierto punto con este origen. No queremos decir que solo por eso sea posible explicar el ardor a veces belicoso de su celo o la violencia que aportó en varias ocasiones a las polémicas a las que fue arrastrado, y que, por lo demás, era todo de superficie, ya que la bondad y la dulzura constituían incontestablemente el fondo de su carácter. A lo que entendemos hacer alusión sobre todo, es a sus relaciones con las instituciones y el ideal caballeresco, a las que, por lo demás, es menester acordar siempre una gran importancia si se quieren comprender los acontecimientos y el espíritu mismo de la Edad Media. Hacia la veintena de su vida Bernardo concibió el proyecto de retirarse del mundo, y en poco tiempo logró hacer participar de sus intenciones a todos sus hermanos, a algunos de sus allegados y a un cierto número de sus amigos. En este primer apostolado, su fuerza de persuasión era tal, a pesar de su juventud, que pronto devino, dice su biógrafo, el terror de las madres y de las esposas. Los amigos temían verle abordar a sus amigos. En eso hay algo de extraordinario, y sería ciertamente insuficiente invocar la fuerza del genio, en el sentido profano de esta palabra, para explicar una influencia semejante. No vale más reconocer en ello la acción de la gracia divina que, penetrando en cierto modo toda la persona del apóstol e irradiando hacia afuera por su sobreabundancia, se comunicaba a través de él como por un canal, según la comparación que él mismo empleará más tarde aplicándosela a la Santa Virgen, y que, restringiendo más o menos su alcance, se puede aplicar también a todos los santos. Así pues, acompañado de una treintena de jóvenes, Bernardo, en 1112, entró en el monasterio de Citeaux, que había escogido en razón del rigor con el que allí se observaba la regla, rigor que contrastaba con la relajación que se había introducido en todas las demás ramas de la orden benedictina. 3 años más tarde, sus superiores no vacilaban en confiarle, a pesar de su inexperiencia y de su salud delicada, la dirección de 12 religiosos que iban a fundar una nueva abadía, la de Clairvaux, que debía gobernar hasta su muerte, rechazando siempre los honores y las dignidades que se le ofrecerían tan frecuentemente en el curso de su carrera. El renombre de Clairvaux no tardó en extenderse lejos, y el desarrollo que esta abadía adquirió pronto, fue verdaderamente prodigioso. Cuando murió su fundador, abrigaba, se dice, alrededor de 700 monjes, y había dado nacimiento a más de 60 nuevos monasterios. El cuidado que Bernardo aportó a la administración de Clairvaux,
regulando él mismo hasta los más minuciosos detalles de la vida corriente. La parte que tomó en la dirección de la orden cisterciense, como jefe de una de sus primeras abadías, la habilidad y el éxito de sus intervenciones para allanar las dificultades que surgían frecuentemente con órdenes rivales, todo eso hubiera bastado ya para probar que lo que se llama el sentido práctico puede aliarse muy bien a veces con la más alta espiritualidad. En eso había más de lo que hubiera sido necesario para absorber toda la actividad de un hombre ordinario, y, sin embargo, muy a pesar suyo, Bernardo iba a ver pronto abrirse ante él un campo de acción muy diferente, ya que nunca temió tanto a nada como a ser obligado a salir de su claustro para mezclarse a los asuntos del mundo exterior, de los cuales había creído poder aislarse para siempre, para librarse enteramente a la ascesis y a la contemplación, sin que nada viniera a distraerle de lo que, según la palabra evangélica, era a sus ojos la única cosa necesaria. En esto, se había equivocado enormemente, pero todas las distracciones, en el sentido etimológico de la palabra, a las que no pudo sustraerse y de las que llegó a quejarse con alguna amargura, no le impidieron alcanzar las cimas de la vida mística. Esto es muy destacable, lo que no lo es menos, es que, a pesar de toda su humildad y de todos los esfuerzos que hizo para permanecer en la sombra, se hizo llamada a su colaboración en todos los asuntos importantes, y que, aunque no hizo nada a los ojos del mundo, todos, comprendidas las más altas dignidades civiles y eclesiásticas, se inclinaron siempre espontáneamente delante de su autoridad completamente espiritual, y no sabemos si eso es más para alabanza del santo o para alabanza de la época en la que vivió. ¡Qué contraste entre nuestro tiempo y aquel don de un simple monje, únicamente por la radiación de sus virtudes eminentes, podía devenir en cierto modo el centro de Europa y de la cristiandad, el árbitro incontestado de todos los conflictos donde el interés público estaba en juego, tanto en el orden político como en el orden religioso, el juez de los maestros más reputados de la filosofía y de la teología, el restaurador de la unidad de la Iglesia, el mediador entre el papado y el imperio, y ver finalmente a ejércitos de varios centenares de miles de hombres levantarse a su predicación. Bernardo había comenzado en buena hora a denunciar el lujo en que vivían entonces la mayoría de los miembros del clero secular e incluso los monjes de algunas abadías. Sus amonestaciones habían provocado conversiones resonantes, entre las cuales está la de Suger, el ilustre abad de Saint-Denis, que, sin llevar todavía el título de primer ministro del rey de Francia, desempeñaba ya sus funciones. Es esta conversión la que hizo conocer a la corte el nombre del abad de Clairvaux, a quien se consideró allí, según parece, con un respeto mezclado de temor, porque se veía en él el adversario irreductible de todos los abusos y de todas las injusticias, y pronto, en efecto, se le vio intervenir en los conflictos que habían estallado entre Louis le Gros y diversos obispos, y protestar duramente contra las invasiones del poder civil sobre los derechos de la Iglesia. A decir verdad, en eso no se trataba todavía más que de asuntos puramente locales, que interesaban solo a tal monasterio o a tal diócesis, pero, en 1130, sobrevinieron acontecimientos de una gravedad mucho mayor, que pusieron en peligro a la Iglesia toda entera, dividida por el cisma del antipapa Anacleto y es en esta ocasión donde el renombre de Bernardo debía difundirse en toda la cristiandad. No vamos a seguir aquí la historia del cisma en todos sus detalles. Los cardenales, divididos en dos facciones rivales, habían elegido sucesivamente a Inocente y a Anacleto y, el primero, forzado a huir de Roma, no desesperó de su derecho y apeló a la Iglesia Universal. Francia fue quien respondió primero. En el concilio convocado por el rey en Etampes, Bernardo apareció, dice su biógrafo, como un verdadero enviado de Dios en medio de los obispos y de los señores reunidos. Todos siguieron su consejo sobre la cuestión sometida a su examen y reconocieron la validez de la elección de Inocente y este se encontraba entonces en suelo francés, y fue en la abadía de Cluny donde Suger vino a anunciarle la decisión del concilio. Recorrió las principales diócesis y fue acogido por todas partes con entusiasmo. Este movimiento iba a arrastrar la adhesión de casi toda la cristiandad. El abad de Clairvaux fue a ver al rey de Inglaterra y triunfó prontamente de sus vacilaciones, y quizás tuvo una parte, al menos indirecta, en el reconocimiento de Inocente y por el rey Lotaire y el clero alemán. Fue después a Aquitania para combatir la influencia del obispo Gerard d'Angoulême, partidario de Anacleto pero fue solo en el curso de un segundo viaje a esta región, en 1135,
donde debía triunfar y destruir en ella el cisma al operar la conversión del conde Poitiers. En el intervalo, había debido trasladarse a Italia, llamado por Inocente y que había vuelto allí con el apoyo de Lothaire, pero que estaba detenido por dificultades imprevistas, debidas a la hostilidad de Pisa y de Génova. Era menester pues encontrar un arreglo entre las dos ciudades rivales y hacérselo aceptar. Es a Bernardo a quien se encargó esta misión difícil, misión que resolvió con el más maravilloso éxito. Inocente pudo finalmente entrar en Roma, pero Anacleto permaneció atrincherado en San Pedro del que fue imposible tomar posesión. Lothaire, coronado emperador en San Juan de Letrán, se retiró pronto con su ejército. Después de su marcha, el antipapa retomó la ofensiva, y el pontífice legítimo tuvo que huir de nuevo y refugiarse en Pisa. El abad de Clairvaux, que había regresado a su claustro, se enteró de estas noticias con consternación. Poco después le llegó el rumor de la actividad desplegada por Roger, rey de Sicilia, para ganar toda Italia a la causa de Anacleto, al mismo tiempo que para asegurarse su propia supremacía. Bernardo escribió inmediatamente a los habitantes de Pisa y de Génova para animarles a permanecer fieles a Inocente, pero esta fidelidad no constituía más que un apoyo muy débil, y, para reconquistar Roma, era solo de Alemania de quien se podía esperar una ayuda eficaz. Desgraciadamente, el imperio era también presa de divisiones, y Lothaire no podía volver a Italia antes de haber asegurado la paz en su propio país. Bernardo partió para Alemania y trabajó en la reconciliación de los Hohenstaufen con el emperador. Allí también sus esfuerzos fueron coronados con el éxito. Vio consagrar el feliz resultado en la Dieta de Bamberg, que dejó enseguida para trasladarse al concilio que Inocente I había convocado en Pisa. En esta ocasión, tuvo que dirigir amonestaciones a Louis le Gros, que se había opuesto a la partida de los obispos de su reino. La prohibición fue levantada, y los principales miembros del clero francés pudieron responder a la llamada del jefe de la Iglesia. Bernardo fue el alma del concilio. En el intervalo de las sesiones, cuenta un historiador de la época, su puerta estaba asediada por aquellos que tenían algún asunto grave que tratar, como si este humilde monje tuviera el poder de resolver a voluntad todas las cuestiones eclesiásticas. Delegado después a Milán para restablecer la ciudad a Inocente y a Lothaire, se vio aclamado por el clero y los fieles que, en una manifestación espontánea de entusiasmo, quisieron hacer de él su arzobispo, y tuvo que hacer el mayor esfuerzo para sustraerse a este honor. No aspiraba más que a volver a su monasterio. Volvió en efecto, pero no fue para mucho tiempo. Desde comienzos del año 1136, Bernardo debió abandonar una vez más su soledad, conforme al deseo del Papa, para venir a incorporarse en Italia al ejército alemán, al mando del duque Henry de Baviera, yerno del emperador. La desavenencia había estallado entre este e Inocente y Henry, poco preocupado de los derechos de la Iglesia, afectaba en todas las circunstancias no ocuparse más que de los intereses del Estado. Así pues, el abad de Clairvaux tuvo que esforzarse aquí para restablecer la concordia entre los dos poderes y conciliar sus pretensiones rivales, especialmente en algunas cuestiones de investiduras, en las que parece haber desempeñado constantemente un papel de moderador. No obstante, Lothaire, que había tomado él mismo el mando del ejército, sometió toda la Italia meridional, pero cometió el error de rechazar las proposiciones de paz del rey de Sicilia, que no tardó en tomar su revancha, devastando todo a sangre y fuego. Bernardo no vaciló entonces en presentarse en el campo de Roger, que acogió muy mal sus palabras de paz, y a quien predijo una derrota que se produjo en efecto. Después, siguiéndole los pasos, le encontró en Salermo y se esforzó en apartarle del cisma en el que la ambición le había arrojado. Roger consintió en escuchar contradictoriamente a los partidarios de Inocente y de Anacleto, pero, aunque parecía conducir la encuesta con imparcialidad, solo buscó ganar tiempo y rechazó tomar una decisión. Al menos, este debate tuvo como feliz resultado acarrear la conversión de uno de los principales autores del cisma, el cardenal Pierre de Pisa, que Bernardo condujo con él junto a Inocente y esta conversión dio un golpe terrible a la causa del antipapa. Bernardo supo aprovecharla, y en Roma mismo, por su palabra ardiente y convencida, consiguió en algunos días apartar del partido de Anacleto a la mayoría de los disidentes. Esto pasaba en 1137, hacia la época de las fiestas de Navidad. Un mes más tarde, Anacleto moría súbitamente.
Algunos de los cardenales más comprometidos en el cisma eligieron un nuevo antipapa bajo el nombre de Víctor Yves, pero su resistencia no podía durar mucho tiempo, y, el día de la octava de Pentecostés, todos se sometieron. Desde la semana siguiente, el abad de Clairvaux retomaba el camino de su monasterio. Este resumen muy rápido basta para dar una idea de lo que se podría llamar la actividad política de San Bernardo, que por lo demás no se detuvo ahí. De 1140 a 1144, tuvo que protestar contra la intromisión abusiva del rey Louis Le Jeune en las elecciones episcopales. Después tuvo que intervenir en un grave conflicto entre este mismo rey y el conde Thibaut de Champagne, pero sería fastidioso extenderse sobre estos diversos acontecimientos. En suma, se puede decir que la conducta de Bernardo estuvo siempre determinada por las mismas intenciones: defender el derecho, combatir la injusticia, y, quizás por encima de todo, mantener la unidad en el mundo cristiano. Es esta preocupación constante de la unidad la que le animó en su lucha contra el cisma. Es también la que le hizo emprender, en 1145, un viaje en el Languedoc para conducir al seno de la Iglesia a los heréticos neomaniqueos que comenzaban a extenderse en esta región. Parece que haya tenido sin cesar presente en el pensamiento esta palabra del Evangelio: que sean todos uno, como mi Padre y yo somos uno. No obstante, el abad de Clairvaux no tuvo que luchar solo en el dominio político, sino también en el dominio intelectual, donde sus triunfos no fueron menos brillantes, puesto que estuvieron marcados por la condena de dos adversarios eminentes, Abelard y Gilbert de la Porée. El primero, por su enseñanza y por sus escritos, se había granjeado la reputación de un dialéctico de los más hábiles. Abusaba incluso de la dialéctica, ya que, en lugar de no ver en ella más que lo que es realmente, un simple medio para llegar al conocimiento de la verdad, la consideraba casi como un fin en sí misma, lo que resultaba naturalmente en una suerte de verbalismo. Igualmente, parece que haya habido en él, ya sea en el método, o ya sea en el fondo mismo de las ideas, una búsqueda de la originalidad que le acerca un poco a los filósofos modernos, y, en una época donde el individualismo era algo casi desconocido, este defecto no podía intentar pasar por una cualidad como ocurre en nuestros días. Así pues, algunos se inquietaron pronto ante estas novedades, que tendían nada menos que a establecer una verdadera confusión entre el dominio de la razón y el dominio de la fe. No es que Abelard de la Porée fuera hablando propiamente un racionalista como se ha pretendido a veces, ya que no hubo racionalistas antes de Descartes, pero no supo hacer la distinción entre lo que depende de la razón y lo que le es superior, entre la filosofía profana y la sabiduría sagrada, entre el saber puramente humano y el conocimiento trascendente, y eso es la raíz de todos sus errores. ¿No llega a sostener que los filósofos y los dialécticos gozan de una inspiración habitual que sería comparable a la inspiración sobrenatural de los profetas? Se comprende sin esfuerzo que San Bernardo, cuando se llamó su atención sobre semejantes teorías, se haya levantado contra ellas con fuerza e incluso con un cierto arrebato, y también que haya reprochado amargamente a su autor haber enseñado que la fe no era más que una simple opinión. La controversia entre estos dos hombres tan diferentes, que comenzó en conversaciones particulares, tuvo pronto una inmensa resonancia en las escuelas y los monasterios. Abelardo, confiando en su habilidad para manejar el razonamiento, pidió al arzobispo de Sens que reuniera un concilio ante el que se justificaría públicamente, ya que pensaba conducir la discusión de tal manera que la manejaría fácilmente para confusión de su adversario. Las cosas pasaron de un modo muy diferente. En efecto, el abad de Clairvaux no concebía el concilio más que como un tribunal ante el que el teólogo sospechoso comparecería como acusado. En una sesión preparatoria, presentó las obras de Abelardo y sacó de ellas las proposiciones más temerarias, cuya heterodoxia probó. Al día siguiente, habiendo sido admitido el autor, le intimó, después de haber enunciado estas proposiciones, a retractarse de ellas o a justificarlas. Abelardo, presintiendo desde entonces una condena, no atendió al juicio del concilio y declaró inmediatamente que apelaba para ello a la corte de Roma. El proceso no cambió su curso por ello, y, desde que se pronunció la condena, Bernardo escribió a Inocente y a los cardenales cartas de una elocuencia abrumadora, tanto que, 6 semanas más tarde, la sentencia era confirmada en Roma. Abelardo no tenía más que someterse. Se refugió en Cluny, junto a Pierre le Venerable, que le arregló una entrevista con el abad de Clairvaux y se avino a reconciliarlos.
El concilio de Sens tuvo lugar en 1140. En 1147, Bernardo obtuvo igualmente, en el concilio de Reims, la condena de los errores de Gilbert de la Porree, obispo de Poitiers, concernientes al misterio de la Trinidad. Estos errores provenían de que su autor aplicaba a Dios la distinción real de la esencia y de la existencia, distinción que no es aplicable más que a los seres creados. Gilbert se retractó sin dificultad. Así pues, se prohibió simplemente leer o transcribir su obra antes de que hubiera sido corregida. Su autoridad, aparte de los puntos particulares que estaban en causa, no fue menoscabada por ello, y su doctrina permaneció en gran crédito en las escuelas durante toda la Edad Media. 2 años antes de este último asunto, el abad de Clairvaux había tenido la alegría de ver subir sobre el trono pontifical a uno de sus antiguos monjes, Bernardo de Pisa, que tomó el nombre de Eugenio y que continuó manteniendo siempre con él las más afectuosas relaciones. Es este nuevo papa el que, casi desde el comienzo de su pontificado, le encargó predicar la Segunda Cruzada. Hasta entonces, la Tierra Santa no había tenido, en apariencia al menos, más que un lugar muy débil en las preocupaciones de San Bernardo. No obstante, sería un error creer que había permanecido enteramente extraño a lo que pasaba allí, y la prueba de ello está en un hecho sobre el que, de ordinario, se insiste mucho menos de lo que convendría. Queremos hablar de la parte que San Bernardo había tomado en la constitución de la Orden del Temple, la primera de las órdenes militares por la fecha y por la importancia, y la que había de servir de modelo a todas las demás. Es en 1128, alrededor de 10 años después de su fundación, cuando esta orden recibió su regla en el concilio de Troyes, y es Bernardo quien, en calidad de secretario del concilio, fue encargado de redactarla, o al menos de trazar sus primeros lineamientos, pues parece que no es sino un poco más tarde cuando fue llamado a completarla, y que no acabó su redacción definitiva sino en 1131. San Bernardo comentó después esta regla en el Tratado de Laude Novae Mittitioe, donde expuso en términos de una magnífica elocuencia la misión y el ideal de la caballería cristiana, de lo que él llamaba la milicia de Dios. Estas relaciones del abad de Clairvaux con la Orden del Temple, que los historiadores modernos no consideran más que como un episodio muy secundario de su vida, tenía ciertamente una importancia muy diferente a los ojos de los hombres de la Edad Media, y ya hemos mostrado en otra parte que constituían sin duda la razón por la que Dante debía escoger a San Bernardo como su guía, en los últimos círculos del paraíso. Desde 1145, Louis V había concebido el proyecto de ir en ayuda de los principados latinos de Oriente, amenazados por el emir de Alepo, pero la oposición de sus consejeros le había obligado a aplazar su realización, y la decisión definitiva había sido remitida a una asamblea plenaria que debía reunirse en Vézelay durante las fiestas de Pascua del año siguiente. Eugenio I, retenido en Italia por una revolución suscitada en Roma por Arnaud de Brescia, encargó al abad de Clairvaux reemplazarle en esta asamblea. Bernardo, después de haber dado lectura a la bula que invitaba a Francia a la cruzada, pronunció un discurso que fue, a juzgar por el efecto que produjo, la mayor acción oratoria de su vida. Todos los asistentes se precipitaron a recibir la cruz de sus manos. Alentado por este éxito, Bernardo recorrió las ciudades y las provincias, predicando por todas partes la cruzada con un celo infatigable. Allí donde no podía trasladarse en persona, dirigía cartas no menos elocuentes que sus discursos. Pasó después a Alemania, donde su predicación tuvo los mismos resultados que en Francia. El emperador Conrad, luego de haber resistido algún tiempo, debió ceder a su influencia y enrolarse en la cruzada. Hacia la mitad del año 1147, los ejércitos francés y alemán se ponían en marcha para esta gran expedición, que, a pesar de su formidable apariencia, iba a finalizar en un desastre. Las causas de este fracaso fueron múltiples. Las principales parecen ser la traición de los griegos y la falta de entendimiento entre los diversos jefes de la cruzada, pero algunos, muy injustamente, buscaron descargar la responsabilidad de ello sobre el abad de Clairvaux. Este debió escribir una verdadera apología de su conducta, que era al mismo tiempo una justificación de la acción de la providencia, mostrando que las desgracias sobrevenidas no eran imputables más que a las faltas de los cristianos, y que así las promesas de Dios quedaban intactas, pues no prescriben contra los derechos de justicia. Esta apología está contenida en el libro de Consideratione, dirigido a Eugenio I,
libro que es como el testamento de San Bernardo y que contiene concretamente sus puntos de vista sobre los deberes del papado. Por lo demás, todos no se dejaron llevar del desaliento, y Suger concibió pronto el proyecto de una nueva cruzada, de la que el abad de Clairvaux mismo debía ser el jefe, pero la muerte del gran ministro de Louisville detuvo su ejecución. El mismo San Bernardo murió poco después, en 1153, y sus últimas cartas dan testimonio de que se preocupó hasta el fin de la liberación de la Tierra Santa. Si la meta inmediata de la cruzada no había sido alcanzada, ¿se debe decir por eso que una tal expedición era enteramente inútil y que los esfuerzos de San Bernardo habían sido prodigados en pura pérdida? No lo creemos, a pesar de lo que podrían pensar los historiadores que se quedan en las apariencias exteriores, pues había en estos grandes movimientos de la Edad Media, de un carácter político y religioso a la vez, razones más profundas, de las que una, la única que queremos apuntar aquí, era mantener en la cristiandad una viva conciencia de su unidad. La cristiandad era idéntica a la civilización occidental, fundada entonces sobre bases esencialmente tradicionales, como lo es toda la civilización normal, y que iba a alcanzar su apogeo en el siglo XIII. A la pérdida de este carácter tradicional debía seguir necesariamente la ruptura de la unidad misma de la cristiandad. Esta ruptura, que fue llevada a cabo en el dominio religioso por la Reforma, lo fue en el dominio político por la instauración de las nacionalidades, precedida de la destrucción del régimen feudal, y, desde este último punto de vista, se puede decir que quien dio los primeros golpes al grandioso edificio de la cristiandad medieval fue Philippe le Bel, el mismo que, por una coincidencia que no tiene ciertamente nada de fortuito, destruyó la Orden del Temple, atentando con ello directamente a la obra misma de San Bernardo. En el curso de todos sus viajes, San Bernardo apoyó constantemente su predicación mediante numerosas curaciones milagrosas, que eran para las gentes como signos visibles de su misión. Estos hechos han sido contados por testigos oculares, pero él mismo no hablaba de ellos sino muy a desgana. Puede ser que esta reserva le fuera impuesta por su extrema modestia, pero, sin duda, él mismo no atribuía tampoco a estos milagros más que una importancia secundaria, considerándolos solamente como una concesión acordada por la misericordia divina a la debilidad de la fe en la mayor parte de los hombres, conformemente a la palabra de Cristo: bienaventurados los que crean sin haber visto. Esta actitud concuerda con el desdén que manifiesta en general por todos los medios exteriores y sensibles, tales como la pompa de las ceremonias y la ornamentación de las iglesias. Incluso se le ha podido reprochar, con alguna apariencia de verdad, no haber tenido más que desprecio por el arte religioso. Aquellos que formulan esta crítica olvidan sin embargo una distinción necesaria, la que él mismo estableció entre lo que llama la arquitectura episcopal y la arquitectura monástica. Es sólo esta última la que debe tener la austeridad que él preconiza. No es más que a los religiosos y a aquellos que siguen el camino de la perfección a quienes prohibió el culto de los ídolos, es decir, el culto de las formas, cuya utilidad, al contrario, proclama como medio de educación, para los simples y los imperfectos. Si ha protestado contra el abuso de las figuras desprovistas de significación y que no tenían más que un valor puramente ornamental, no ha podido querer, como se ha pretendido falsamente, proscribir el simbolismo del arte arquitectónico, cuando él mismo hacía en sus sermones un uso muy frecuente de él. La doctrina de San Bernardo es esencialmente mística, por ello, entendemos que considera sobre todo las cosas divinas bajo el aspecto del amor, que, por lo demás, sería erróneo interpretarlo aquí en un sentido simplemente afectivo como lo hacen los modernos psicólogos. Como muchos grandes místicos, fue especialmente atraído por el Cantar de los Cantares, que comentó en numerosos sermones, formando una serie que se prosiguió a través de toda su carrera, y este comentario, que permaneció siempre inacabado, describe todos los grados del amor divino, hasta la paz suprema a la que el alma llega en el éxtasis. El estado extático, tal como le comprende y como ciertamente lo sintió, es una suerte de muerte a las cosas del mundo. Con las imágenes sensibles, todo sentimiento natural ha desaparecido, todo es puro y espiritual tanto en el alma misma como en su amor. Este misticismo debía reflejarse naturalmente en los tratados dogmáticos de San Bernardo. El título de uno de los principales, de Dirigendo Deo, muestra en efecto suficientemente qué lugar tiene en él el amor, pero se estaría equivocado si se creyera que esto sea en detrimento de la verdadera intelectualidad.
Si el abad de Clairvaux quiso siempre permanecer extraño a las vanas sutilezas de la escuela, es porque no tenía ninguna necesidad de los laborios artificios de la dialéctica, resolvía de un solo golpe las cuestiones más arduas, porque no procedía mediante una larga serie de operaciones discursivas, lo que los filósofos se esfuerzan en alcanzar por una vía desviada y como de tanteo. Él llegaba a ello inmediatamente, por la intuición intelectual sin la que ninguna metafísica real es posible, y fuera de la cual no se puede percibir más que una sombra de la verdad. Un último rasgo de la fisonomía de San Bernardo, que es esencial señalar también, es el lugar eminente que tiene, en su vida y en sus obras, el culto de la Santa Virgen, y que ha dado lugar a toda una floración de leyendas, que son quizás aquellas por lo que ha permanecido más popular. Amaba dar a la Santa Virgen el título de Nuestra Señora, cuyo uso se generalizó después de su época, y sin duda en gran parte gracias a su influencia, es que era, como se ha dicho, un verdadero caballero de María, y que la consideraba verdaderamente como a su señora, en el sentido caballeresco de esta palabra. Si se atiende a este hecho del papel que desempeña el amor en su doctrina, y que desempeñaba también, bajo formas más o menos simbólicas, en las concepciones propias a las órdenes de caballería, se comprenderá fácilmente por qué hemos puesto cuidado en mencionar sus orígenes familiares. Devenido monje, permaneció siempre caballero como lo eran todos aquellos de su raza, y, por eso mismo, se puede decir que de alguna manera estaba predestinado a desempeñar, como lo hizo en tantas circunstancias, el papel de intermediario, de conciliador y de árbitro entre el poder religioso y el poder político, porque tenía en su persona como una participación en la naturaleza del uno y del otro. Monje y caballero todo junto, estos dos caracteres eran los de los miembros de la milicia de Dios, de la orden del Temple, eran también, y primeramente, los del autor de su regla, del gran santo a quien se ha llamado el último de los padres de la Iglesia, y en quien algunos quieren ver, no sin alguna razón, el prototipo de Galaad, el caballero ideal y sin tacha, el héroe victorioso de la gesta del Santo Grial. Acerca de los dos San Juan. Aunque el verano sea considerado generalmente como una estación alegre y el invierno como una triste, por el hecho de que el primero representa en cierto modo el triunfo de la luz y el segundo el de la oscuridad, los dos solsticios correspondientes tienen sin embargo, en realidad, un carácter exactamente opuesto al indicado. Puede parecer que hay en ello una paradoja harto extraña, y empero es muy fácil comprender que sea así desde que se posee algún conocimiento sobre los datos tradicionales acerca del curso del ciclo anual. En efecto, lo que ha alcanzado su máximo no puede ya sino decrecer, y lo que ha llegado a su mínimo no puede, al contrario, sino comenzar a crecer a continuación. Por eso el solsticio de verano señala del comienzo de la mitad descendente del año, y el solsticio de invierno, inversamente, el de su mitad ascendente, y esto explica también, desde el punto de vista de su significación cósmica, estas palabras de San Juan Bautista, cuyo nacimiento coincide con el solsticio estival. Él, Cristo, nacido en el solsticio de invierno, conviene que crezca, y yo que disminuya. Sabido es que, en la tradición hindú, la fase ascendente se pone en relación con el Devayana, y la fase descendente con el Piteryana. Por consiguiente, en el zodíaco, el signo de Cáncer, correspondiente al solsticio de verano, es la puerta de los hombres, que da acceso al Piteryana, y el signo de Capricornio, correspondiente al solsticio de invierno, es la puerta de los dioses, que da acceso al Devayana. En realidad, el período alegre, es decir, benéfico y favorable, es la mitad ascendente del ciclo anual, y su período triste, es decir, maléfico o desfavorable, en su mitad descendente, y el mismo carácter pertenece, naturalmente, a la puerta solsticial que abre cada uno de los dos períodos en que se encuentra dividido el año por el sentido mismo del curso solar. Sabido es, por lo demás, que en el cristianismo las fiestas de los dos San Juan están en relación directa con los dos solsticios, y, cosa muy notable, aunque nunca la hayamos visto indicada en ninguna parte, lo que acabamos de recordar está expresado en cierta manera por el doble sentido del nombre mismo de Juan. En efecto, la palabra hebrea Anán tiene a la vez el sentido de benevolencia y misericordia y el de alabanza. Es por lo menos curioso comprobar que, en nuestra misma lengua, palabras como gracia tienen exactamente esa doble significación. Por consiguiente, el nombre ya Anano, más bien,
Yehoanam puede significar misericordia de Dios y también alabanza a Dios. Y es fácil advertir que el primero de estos dos sentidos parece convenir muy particularmente a San Juan Bautista, y el segundo a San Juan Evangelista. Por lo demás, puede decirse que la misericordia es evidentemente descendente y la alabanza, ascendente, lo que nos reconduce a su respectiva relación con las dos mitades del ciclo anual en relación con los dos San Juan y su simbolismo solsticial. Es interesante también considerar un símbolo que parece peculiar de la masonería anglosajona, o que al menos no se ha conservado sino en ella. Es un círculo con un punto en el centro, comprendido entre dos tangentes paralelas, y estas tangentes se dice que representan a los dos San Juan. En efecto, el círculo es aquí la figura del ciclo anual, y su significación solar se hace, por otra parte, más manifiesta por la presencia del punto en el centro, pues la misma figura es a la vez el signo astrológico del Sol, y las dos rectas paralelas son las tangentes a ese círculo en los dos puntos solsticiales, señalando así su carácter de puntos límite, ya que estos puntos son, en efecto, como los límites que el Sol no puede jamás sobrepasar en el curso de su marcha, y porque esas líneas corresponden así a los dos solsticios puede decirse también que representan por eso mismo a los dos San Juan. Hay empero, en esta figuración una anomalía por lo menos aparente. El diámetro solsticial del cielo anual debe considerarse, según lo hemos explicado en otras ocasiones, como relativamente vertical con respecto al diámetro equinoccial, y sólo de esta manera, además, las dos mitades del ciclo, que van de un solsticio al otro, pueden aparecer real y respectivamente como ascendente y descendiente, pues entonces los puntos solsticiales constituyen el punto más alto y el punto más bajo del círculo. En tales condiciones, las tangentes a los extremos del diámetro solsticial, al ser perpendiculares a este, serán necesariamente horizontales. Pero, en el símbolo que ahora consideramos, las dos tangentes, al contrario, están figuradas como verticales. Hay, pues, en este caso especial, cierta modificación aportada al simbolismo general del ciclo anual, la que por lo demás se explica de modo bastante sencillo, pues es evidente que no ha podido producirse sino por una asimilación establecida entre esas dos paralelas y las dos columnas masónicas. Estas, que naturalmente no pueden ser sino verticales, tienen por lo demás, en virtud de su situación respectiva al norte y al mediodía, y al menos desde cierto punto de vista, una relación efectiva con el simbolismo solsticial. Este aspecto de las dos columnas se ve claramente sobre todo en el caso del símbolo de las columnas de Hércules, el carácter de héroe solar de Hércules y la correspondencia zodiacal de sus 12 trabajos son cosas demasiado conocidas para que sea necesario insistir en ellas, y es claro que precisamente ese carácter solar justifica la significación solsticial de las dos columnas a las cuales está vinculado su nombre. Siendo así, la divisa non plus ultra, referida a esas columnas, aparece como dotada de doble significación, no solamente expresa, según la interpretación habitual, propia del punto de vista terrestre y, por lo demás, válida de su orden, que aquellas señalan los límites del mundo conocido, es decir, en realidad, que son los límites que, por razones cuya investigación podría resultar de interés, no era permitido sobrepasar a los viajeros, sino que indica al mismo tiempo y sin duda debería decirse ante todo que, desde el punto de vista celeste, son los límites que el Sol no puede franquear y entre los cuales, como entre las dos tangentes de que tratábamos líneas antes, se cumple interiormente su curso anual. Estas últimas consideraciones pueden parecer bastante alejadas de nuestro punto de partida, pero, a decir verdad, no es así, pues contribuyen a la explicación de un símbolo expresamente referido a los dos San Juan, y, por otra parte, puede decirse que, en la forma cristiana de la tradición, todo lo que concierne al simbolismo solsticial está también, por eso mismo, en relación con ambos santos. Notas. 1. Esta idea se encuentra, particularmente, expresada varias veces y en formas diversas en el Tao Te Ching, se la refiere más en especial, en la tradición extremo oriental, a las vicisitudes del Yin y el Yang. 2. Esas fiestas se sitúan en realidad un poco después de la fecha exacta de los solsticios, lo que manifiesta de modo aún más nítido su carácter, ya que el descenso y el ascenso han comenzado ya efectivamente. A esto corresponde, en el simbolismo védico, el hecho de que las puertas del Pitriloka y del Devaloka se consideran situadas respectivamente, no exactamente al sur y al norte, sino hacia el sudoeste y el nordeste. 3.
Queremos referirnos aquí al significado etimológico de ese nombre en hebreo, en cuanto a la vinculación entre Juan y Jano, aunque debe entenderse que es una asimilación fónica sin ninguna relación, evidentemente, con la etimología. No por eso es menos importante desde el punto de vista simbólico, ya que, en efecto, las fiestas de los dos San Juan han sustituido realmente a las de Jano, en los respectivos solsticios de verano e invierno. 4. Recordaremos también, vinculándola más especialmente a las ideas de tristeza y alegría que indicábamos en el texto, la figura folclórica francesa, tan conocida, pero sin duda generalmente no comprendida muy bien, de Juan que llora y Juan que ríe, que es en el fondo una representación equivalente a la de los dos rostros de Jano. Juan que llora es el que implora la misericordia de Dios, es decir, San Juan Bautista, y Juan que ríe es el que le dirige alabanzas, es decir, San Juan Evangelista. 5. En la representación geográfica que sitúa a esas columnas a una y otra parte del actual estrecho de Gibraltar, es evidente que la ubicada en Europa es la columna del norte y la ubicada en África es la de mediodía. 6. En antiguas monedas españolas se ve una figuración de las columnas de Hércules unidas por una suerte de banderola en la que está inscrita la divisa non plus ultra. Ahora bien, cosa que parece bastante poco conocida y que señalaremos aquí a título de curiosidad, de esa figuración deriva el signo usual del dólar norteamericano, pero toda la importancia fue dada a la banderola, que no era primitivamente sino un accesorio y que fue cambiada en una letra S, cuya forma aproximadamente tenía, mientras que las dos columnas, que constituían el elemento esencial, quedaron reducidas a dos trazos paralelos, verticales como las dos tangentes del círculo en el simbolismo masónico que acabamos de explicar, y la cosa no carece de cierta ironía, pues precisamente el descubrimiento de América anuló de hecho la antigua aplicación geográfica del non plus ultra. Acerca de los constructores de la Edad Media. Un artículo de Armand Bédarride, aparecido en Le Simbolisme del mayo último, y al cual hemos ya hecho alusión en nuestra crónica de revistas, nos parece susceptible de dar lugar a algunas reflexiones útiles. Este artículo, titulado Los ideales de nuestros precursores, concierne a las corporaciones de la Edad Media consideradas como habiendo transmitido algo de su espíritu y de sus tradiciones a la masonería moderna. Notemos primero, a este propósito, que la distinción entre masonería operativa y masonería especulativa nos parece que debe tomarse en muy distinto sentido del que se le atribuye de ordinario. En efecto, lo más habitual es imaginar que los masones operativos no eran más que simples obreros o artesanos, y nada más, y que el simbolismo de significaciones más o menos profundas no habría llegado sino bastante tardíamente, tras la introducción, en las organizaciones corporativas, de personas extrañas al arte de construir. Por otra parte, no es esa la opinión de Bédarride, que cita un número bastante grande de ejemplos, especialmente en los monumentos religiosos, de figuras cuyo carácter simbólico es incontestable. Él habla en particular de las dos columnas de la Catedral de Würzburg, que prueban, dice él, que los masones constructores del siglo XIV practicaban un simbolismo filosófico, lo que es exacto, a condición, evidentemente, de entenderlo en el sentido de filosofía hermética, y no en la acepción corriente según la que no se trataría más que de la filosofía profana, la cual, por lo demás, nunca ha hecho el menor uso de un simbolismo cualquiera. Podrían multiplicarse los ejemplos indefinidamente. El plano mismo de las catedrales es eminentemente simbólico, como ya hemos hecho observar en otras ocasiones. Lo que hay que añadir también es que, entre los símbolos usados en la Edad Media, además de aquellos de los cuales los masones modernos han conservado el recuerdo aún no comprendiendo ya apenas su significado, hay muchos otros de los que ellos no tienen la menor idea. Hace falta, en nuestra opinión, oponerse de alguna forma a la opinión corriente, y considerar a la masonería especulativa como no siendo, desde muchos puntos de vista, más que una degeneración de la masonería operativa. Esta última, en efecto, era verdaderamente completa en su orden, poseyendo a la vez la teoría y la práctica correspondiente, y su designación puede, en este aspecto, ser entendida como una alusión a las operaciones del arte sagrado, del cual la construcción según las reglas tradicionales era una de las aplicaciones. En cuanto a la masonería especulativa, que nació en un momento en el cual las corporaciones constructivas estaban en plena decadencia, su nombre indica bastante claramente que ella está confinada en la especulación pura y simple,
Es decir, en una teoría sin realización, sin duda, sería confundirse de la manera más extraña viendo eso como un progreso. Si aún no hubiera habido ahí más que un aminoramiento, el mal no sería tan grande como lo es en realidad, pero, como hemos ya dicho en diversas ocasiones, ha habido además una verdadera desviación a principios del siglo XVIII, cuando la Constitución de la Gran Logia de Inglaterra, que fue el punto de partida de toda la masonería moderna. No insistiremos más por el momento, pero hemos de destacar que si se quiere comprender verdaderamente el espíritu de los constructores de la Edad Media, tales observaciones son de todo punto esenciales. De otra forma, uno se haría una idea falsa o al menos muy incompleta. Otra idea que no es menos importante rectificar, es aquella según la cual el empleo de las formas simbólicas habría sido simplemente impuesto por razones de prudencia. Que esas razones hayan existido a veces, no lo contestamos, pero ese no es sino el lado más exterior y el menos interesante de la cuestión. Nosotros lo hemos dicho a propósito de Dante y de los fieles de amor, y podemos repetirlo en lo que concierne a las corporaciones de constructores, tanto más cuanto que ha debido haber lazos bastante estrechos entre todas esas organizaciones, de carácter en apariencia tan diferente, pero que participaban todas en los mismos conocimientos tradicionales. Ahora bien, el simbolismo es precisamente el modo de expresión normal de los conocimientos de este orden. Tal es su verdadera razón de ser, y ello en todos los tiempos y en todos los países, incluso en los casos en los que no era cuestión de disimular lo que fuese, y muy simplemente porque hay cosas que, por su naturaleza misma, no pueden expresarse sino de esta forma. La equivocación que se comete demasiado frecuentemente al respecto, y de la cual encontramos hasta cierto punto el eco en el artículo de Bédarride, nos parece deberse a dos motivos principales, de los cuales el primero es que, generalmente, se concibe bastante mal lo que era el catolicismo en la Edad Media. Sería preciso no olvidar que, así como hay un esoterismo musulmán, había también en esa época un esoterismo católico. Queremos decir un esoterismo que tomaba su base y su punto de apoyo en los símbolos y los ritos de la religión católica, y superponiéndose a ésta sin oponerse en modo alguno. No es dudoso que ciertas órdenes religiosas estuvieron muy lejos de ser extrañas a ese esoterismo. Si la tendencia de la mayor parte de los católicos actuales es negar la existencia de esas cosas, ello prueba solamente que ellos no están mejor informados al respecto que el resto de nuestros contemporáneos. El segundo motivo del error que señalamos, es que se imagina que lo que se oculta bajo los símbolos, son casi únicamente concepciones sociales o políticas. Se trata de muy otra cosa que de eso en realidad. Las concepciones de este orden no podían tener, a los ojos de los que poseían ciertos conocimientos, más que una importancia en suma muy secundaria, la de una aplicación posible entre muchas otras. Añadiremos incluso que, por todas partes donde han llegado a tomar un lugar demasiado grande y a devenir predominantes, han sido invariablemente una causa de degeneración y de desviación. No es ello precisamente lo que ha hecho perder a la masonería moderna la comprensión de lo que ella conserva aún del antiguo simbolismo y de las tradiciones de las cuales, a pesar de todas sus insuficiencias, parece ser, es preciso decirlo, la única heredera en el mundo occidental actual. Si se nos objeta, como prueba de las preocupaciones sociales de los constructores, las figuras satíricas y más o menos licenciosas que se encuentran a veces en sus obras, la respuesta es bien simple. Esas figuras están sobre todo destinadas a despistar a los profanos, que se detienen en la apariencia exterior y no ven más que lo que ella disimula de más profundo. Hay algo ahí que está además lejos de ser particular de los constructores. Ciertos escritores, como Boccaccio, Ravela y sobre todo y muchos otros aún, han adoptado la misma máscara y usado del mismo procedimiento. Hay que creer que esta estratagema ha sido eficaz, puesto que, en nuestros días aún, y sin duda más que nunca, los profanos se enredan ahí. Si se quiere ir al fondo de las cosas, hay que ver en el simbolismo de los constructores la expresión de ciertas ciencias tradicionales, relacionadas con lo que se puede, de modo general, designar por el nombre de hermetismo. Solamente, que no habría que creer, puesto que hablamos aquí de ciencias, que se trata de algo comparable a la ciencia profana, única conocida por casi todos los modernos. Parece que una asimilación de este género se haya formado en el espíritu de Bédarride, que habla de la forma cambiante de los conocimientos positivos de la ciencia, lo que se aplica propia y exclusivamente a la ciencia profana, y que,
tomando literalmente unas imágenes puramente simbólicas, cree descubrir ahí ideas evolucionistas e incluso transformistas, ideas que están en contradicción absoluta con todo dato tradicional. Hemos desarrollado largamente, en varias de nuestras obras, la distinción esencial de la ciencia sagrada o tradicional y de la ciencia profana. No podemos ni soñar en reproducir aquí todas esas consideraciones, pero al menos hemos juzgado como bueno el atraer la atención una vez más sobre este punto capital. No añadiremos más que algunas palabras para concluir. No es sin razón que Janus, entre los romanos, era a la vez el dios de la iniciación a los misterios y el dios de las corporaciones de artesanos. Tampoco es por nada que los constructores de la Edad Media conservaran las dos fiestas solsticiales de ese mismo Janus, devenidas con el cristianismo, los dos San Juan de invierno y de verano, y, cuando se conoce la conexión de San Juan con la vertiente esotérica del cristianismo, no se ve inmediatamente que, con otra adaptación requerida por las circunstancias y por las leyes cíclicas, es siempre de la misma iniciación a los misterios de lo que se trata efectivamente. Notas. Hemos tenido últimamente la ocasión de señalar, en la Catedral de Estrasburgo y sobre otros edificios de Alsacia, un número bastante grande de marcas de talladores de piedra, datando de épocas diversas, desde el siglo XII hasta principios del XVII. Entre esas marcas, las hay muy curiosas, y hemos encontrado especialmente la esvástica, a la cual Bedarride hace alusión, en uno de los capiteles de Estrasburgo. Los compañeros del rito de Salomón han conservado hasta nuestros días el recuerdo de su conexión con la Orden del Temple. Esta manera de ver es en gran parte la de Arous y de Rossetti, en lo que concierne a la interpretación de Dante, y se la encuentra también en muchos pasajes de la historia de la magia de Eliphas Levi. El ejemplo de ciertas organizaciones musulmanas, en las cuales preocupaciones políticas han sofocado en cierto modo la espiritualidad original, es muy nítido a este respecto. Heredom. René Guénon. Habiendo visto recientemente unas notas sobre la palabra heredón que, aun indicando algunas de las explicaciones que se han propuesto, no aportan ninguna conclusión en cuanto a su origen real, nos ha parecido que podía ser de algún interés el reunir aquí algunas observaciones al respecto. Se sabe que esta palabra enigmática, que se escribe a veces también Herodom, y de la cual se encuentran incluso diversas otras variantes que, a decir verdad, parecen más o menos incorrectas, es empleada como designación de un alto grado masónico, y también, por extensión, del conjunto del rito del cual este grado constituye el elemento más característico. A primera vista, puede parecer que Heredom no sea otra cosa que una forma ligeramente alterada de Eardom, es decir, herencia. En la Orden Real de Escocia, la herencia de que se trata sería la de los Templarios 8 que, según la leyenda, habiéndose refugiado en Escocia tras la destrucción de su orden, habrían sido allí acogidos por el rey Robert Bruce y habrían fundado la logia madre de Kidwinning. Sin embargo, está muy lejos de explicarlo todo, y es muy posible que este sentido haya venido solamente a añadirse secundariamente, siguiendo una similitud fonética, a una palabra cuyo verdadero origen era muy diferente. Diremos otro tanto de la hipótesis según la cual Heredom sería derivada del griego hieros domos, morada sagrada. Sin duda, ello no está falto de significación, y puede incluso prestarse a consideraciones menos exteriores que una alusión de orden simplemente histórico. Sin embargo, tal etimología no deja de ser muy dudosa. Nos hace además pensar en aquella por la cual se ha pretendido a veces hacer del nombre de Jerusalén, a causa de su forma griega Hierosolima, un compuesto híbrido en el cual entraría también la palabra hieros, mientras que se trata en realidad de un nombre puramente hebraico, que significa morada de paz o, si se toma para su primera parte una raíz un poco diferente, Yara en lugar de Yara, visión de la paz. Esto nos recuerda también la interpretación del símbolo del grado de Royal Arch, que es una triple tau, como formado por la superposición de las dos letras T y H, que serían entonces las iniciales de las palabras Templum Hierosolimae, y, precisamente, el hieros domos de que se trata sería igualmente, para los que han considerado esta hipótesis, el Templo de Jerusalén. No queremos ciertamente decir que aproximaciones de este género, que estén basadas sobre la consonancia de las palabras o sobre la forma de las letras y de los símbolos, estén necesariamente desprovistas de todo sentido, de toda razón de ser. Incluso hay algunas que están lejos de carecer de interés y cuyo valor tradicional es incontestable.
pero es evidente que haría falta tener mucho cuidado de no confundir jamás estos sentidos secundarios, que pueden por otro lado ser más o menos numerosos, con el sentido original que, cuando se trata de una palabra, es el único al cual se puede aplicar propiamente el nombre de etimología. Lo que es quizás más singular, es que se ha pretendido bastante frecuentemente hacer de Eredom el nombre de una montaña de Escocia. Ahora bien, apenas hay necesidad de decir que, de hecho, no ha existido nunca ninguna montaña con tal nombre, ni en Escocia ni en ningún otro país, pero la idea de la montaña debe ser aquí asociada a la de un lugar santo, lo que nos lleva de nuevo en cierto modo al Hieros Domos. Esta montaña supuesta por lo demás no ha debido ser constantemente situada en Escocia, pues semejante localización apenas sería conciliable, por ejemplo, con la afirmación que se encuentra en los rituales de la masonería adoniramita, y según la cual la primera logia fue mantenida en el valle profundo donde reinan la paz, las virtudes, o la verdad, y la unión, valle que estaba comprendido entre las tres montañas Moria, Sinaí y Eredón, Sik. Ahora, si uno se informa en los antiguos rituales de la masonería operativa, que constituyen sin duda una fuente más segura y tradicionalmente más auténtica, se comprueba lo siguiente, que vuelve esta última aserción aún más extraña. Las tres montañas sagradas eran allí el Sinaí, el Moria y el Tabor. Estos altos lugares eran representados en ciertos casos por las plazas ocupadas por los tres principales oficiales de la logia, de suerte que el emplazamiento mismo de esta podía entonces ser asimilado en efecto a un valle situado entre esas tres montañas. Estas corresponden bastante manifiestamente a tres revelaciones sucesivas, la de Moisés, la de David y la de Salomón. Se sabe que el Moria es la colina de Jerusalén sobre la cual fue edificado el templo, y la de Cristo. Hay pues en su asociación algo que es bastante fácilmente comprensible, pero, ¿dónde, cuándo y cómo ha podido operarse la curiosa sustitución del Tabor por Eredom, incompatible por lo demás con la identificación de ese Hieros Domos con el templo de Jerusalén, puesto que él es aquí distinguido expresamente del monte Moria? No nos encargaremos de resolver este enigma, no teniendo por otro lado a nuestra disposición los elementos necesarios, pero al menos hemos de señalarlo. Para volver ahora a la cuestión del origen de la palabra Eredom, es importante resaltar que, en la Orden Real de Escocia, está en uso el escribir ciertas palabras solamente con sus consonantes, a la manera del hebreo y del árabe, de suerte que Eredom, o lo que se tiene la costumbre de pronunciar así, es escrito siempre en realidad HRDM. Es claro que las vocales pueden entonces ser variables, lo que da cuenta por lo demás de las diferencias ortográficas que no son simples errores. Ahora bien, HRDM puede perfectamente leerse Arodim, nombre de uno de los grados superiores de la masonería operativa. Estos grados de Arodim y de Menachim, que eran naturalmente desconocidos por los fundadores de la masonería especulativa, tornaban apto para ejercer las funciones de superintendente de los trabajos. El nombre de Arodim convenía por tanto muy bien para la designación de un alto grado, y lo que nos parece mucho más verosímil, es que, por esta razón, habrá sido aplicado después a una de las formas más antiguamente conocidas, pero sin embargo evidentemente en relación con la masonería operativa, del grado masónico de Rosa Cruz. Notas. Nos parece del todo punto inútil el hacer intervenir aquí la herencia de los Estuardo como lo quería Aragon, incluso si es cierto que algunos hayan hecho tal aplicación, esta no podría ser en todo caso más que tardía y ocasional, y sería casi tan desviada como aquella según la cual Hiram habría sido, se dice también, considerado como figurando a Carlos I de Inglaterra. Es en los rituales adoniramitas donde se encuentra, entre otras extravagancias, a la Shekinah transformada en el Estequenna, evidentemente por un error debido a la ignorancia de algún copista o arreglista de rituales manuscritos más antiguos. Ello muestra suficientemente que tales documentos no pueden ser utilizados sin algunas precauciones.